energía solar en nuestras azoteas, en nuestros tinacos. Acompáñenos a continuación con el doctor Alan Aspuro Guzik para hablar de esta revolucionaria posibilidad. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, que se asoma a un escenario que nos permitirá aprovechar la energía solar en nuestras propias azoteas y tinacos mexicanos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Este es un escenario fantástico, tener la electricidad gracias al sol en nuestras mismas azoteas. Un joven científico de nuestro país, Alan Aspuro Guzik, investigador del Departamento de Química de la Universidad de Harvard, comparte con el público de La Oveja Eléctrica la forma en que se está llevando a cabo esta audaz propuesta. Alan Aspuro Guzik, un gusto conversar contigo para Canal 22. Y bueno, lo que quisiéramos hablar es de tu visión en torno a qué pueden ser las azoteas en México para utilizar una de las energías más limpias, más puras, pero que todavía de alguna manera no entendemos del todo. Estamos hablando de la energía solar. ¿Cómo te imaginas las azoteas de nuestras ciudades en México en el futuro? Primero que nada, pues la azotea es una cosa muy importante. Si cubriéramos todas las azoteas del mundo con celdas solares, estaríamos muy cerca del consumo de energía solar, de energía que necesitan las ciudades. Entonces, nomás imagínate eso. En vez de estar gastando el espacio que tenemos ahí con tendederos o algo así, lo cubrimos con celdas solares, ¿no? Esto quiere decir entonces que tú estás pensando en una especie de tendederos con plásticos, con celdas solares, pero que sean muy baratos, que el plástico te sirva verdaderamente para sustituir lo que hoy en día es la tecnología para atrapar la luz del sol y sobre todo tener tinacos para almacenarlo. Son dos combinaciones, tendederos solares y tinacos. Exacto. Entonces es una visión interesante. Vamos a ponerlo en contexto. Yo en mi casa aquí en Boston, donde vivo, tengo mis paneles solares de silicio. Son unas cosas pesadas de ese tamaño. Y mi casa es autosustentable en ese sentido. Produzco más o menos la misma cantidad de energía que consumo. Sin embargo, pues tengo una casa con un techo fuerte, bien puesto, etc. Ahora piensa en los 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la energía eléctrica. Estos 2 millones de personas viven en chozas, tienen casas que a lo mejor el techo es un techo de lámina. Es muy difícil en ese tipo de condiciones poner una celda solar de este tipo. Entonces, por esas razones y otras, trabajamos en la idea de las celdas solares orgánicas, celdas solares hechas de plásticos que pueden ser muy baratas, ¿okay? Porque una celda solar de silicio tienes que derretir el silicio a altas temperaturas, purificarlo y hacer este material. Y obviamente los chinos han avanzado muchísimo en bajar el costo, impresionantemente. Ahora hasta compite inclusive con la generación de energía con carbón, por ejemplo. Pero sin embargo, podría uno pensar en usos de las celdas solares flexibles. Porque la gente que no tiene acceso a la energía eléctrica, con 20, 30 watts, 50 watts que tengan, pueden hacer muchas cosas, como leer en la noche, por ejemplo, que es una cosa que los vuelve mucho más potenciados a desarrollarse, ¿no? Entonces yo pienso mucho más en esa gente que en la gente que, como yo, puede comprar las celdas solares de silicio y puede financiarlas o no tenemos, o sea, viviendo básicamente en el mundo desarrollado. ¿Y en qué estadio están en estos estudios y en estos desarrollos con estos plásticos orgánicos baratos? Pues lo interesante de las celdas solares alternativas a los que les llamamos, o sea, celdas solares no hechas de silicio, es que hay mucho movimiento. De hecho, si hablas con otros científicos te van a decir, el Alan está retrasado, sigue trabajando en las de plástico. Salió un nuevo material que se llama perovskitas, a lo mejor has oído hablar de él, que ha tomado el mundo como una tormenta. Salió y luego ya empezó a acelerar la eficiencia arriba de las celdas solares de plástico.
Todo el mundo lo está estudiando en muchos lugares, en MIT, aquí a la vuelta, Harvard, todo el mundo está muy emocionado de ellos. El problema es que no es muy estable con el agua. Hay otros problemas con esa célula solar, pero esa célula solar también es igual de barata, es la misma idea. En general, la idea es tener células solares que se hacen en lo que se llama procesos a temperatura ambiente, que realmente se pueden imprimir básicamente con una impresora como las mismas impresoras que hacían material fotográfico. La misma tecnología para imprimir células solares, ahora sí que de rollo a rollo se llama la tecnología. Entonces tienen muchas ventajas pensar en o perovskitas o células solares de plástico para llenar este nicho de generación de energía eléctrica en superficies extrañas. Un techo curveado, una cortina solar, hasta celdas solares incorporadas con la ropa, por ejemplo. Celdas solares de plástico, económicas y flexibles por todas partes para cargarnos de energía y encender los ojos de la oveja eléctrica con una fuerza inagotable. Esa es la visión del científico mexicano Alan Aspuro Guzik. Para ello, hay que arrancarle sus secretos al sol. El poeta Homero Aridgis dice que el sol es el secreto más mal guardado. Todos lo miran, está a la vista de todos, pero nadie sabe qué es. Veremos cómo los científicos tratan de descifrar los misterios de la energía solar. En este contexto, utilizan una especie de Tinder con el fin de encontrar los materiales más adecuados. Como de rayo, estamos de regreso en la azotea de la oveja eléctrica para hablar de una revolución del conocimiento que nos permitirá utilizar la energía solar en los tejados de nuestras casas. La clave es cómo encontrar los mejores materiales para crear celdas solares económicas y flexibles. El doctor mexicano Alan Aspuro Guzik, investigador de la Facultad de Química de la Universidad de Harvard, explica qué es lo que están haciendo para lograr esta meta. Y en este marco, tus estudios, sin embargo, persisten en esta zona de plásticos baratos. Háblanos en dónde estás y qué desarrollos y qué esperas en el próximo futuro. Primero que nada, yo soy un científico teórico o computacional, teórico y computacional. Eso significa que me gustan los pizarrones y me gustan las computadoras, pero no tengo un laboratorio, entonces uno puede decir, bueno, ¿y tú cómo puedes estar en ese campo? Lo que hacemos es acelerar el descubrimiento de materiales. Para darte una idea, cuando tú descubres un material en un proceso tradicional, ¿okay?, que es un proceso muy de serendipity, la gente se le ocurre una cosa, la prepara, y vamos a hablar un poco de escalas de tiempo. Si tú preparas un material, básicamente son unos de 2 a 6 meses de síntesis, tal vez 1 mes o 2 de probar el dispositivo, echarlo a andar, y luego dices, híjole, esta célula solar no va a servir porque esto. Vas al pizarrón, se te ocurre otra cosa y vuelves a hacerlo. Se estima que entre 5 y 10 millones de dólares y 5 a 10 años es lo que necesitas para sacar un nuevo material y todavía más incorporarlo en la planta productiva. Entonces, por eso hemos descubierto materiales muy poco a poco. Tu coche tiene más o menos las mismas cosas. Aunque ahora cuando vuelas en un 787, básicamente no está hecho de metal en realidad, sino de un material composite, se llama, compuesto. ¿Okay? Entonces, es un gran éxito de Boeing haber hecho eso. Pero el caso es que lo que yo trabajo es, hablaremos de células solares, hablaremos de baterías y hablaremos de otras cosas, pero en lo que yo trabajo es en materiales, en el estudio de en el descubrimiento de materiales acelerado. Entonces, y para ello tienes granjas de computadoras interesantísimas, las más poderosas, para estudiar precisamente las características de cómo se puede utilizar esa energía solar y qué tipo de materiales podrían ser los que se requieren o se pueden desarrollar. Exactamente. Usamos varios tipos de cómputo. Por ejemplo, para hacer las solares de plástico, usamos el cómputo que la gente de otra manera gasta. ¿Okay? Sí. Trabajamos en lo que se llama la red comunitaria de IBM World Community Grid. Ustedes pueden entrar a la página web cleanenergy.harvard.edu y cuando entran a esa página pueden bajar un protector de pantalla. Entonces, cuando de su computadora se van al baño o se toman un cafecito o se van ahí a caminar, su computadora está calculando para nosotros un nuevo material. Se está uniendo a la red. A la red comunitaria. En una gran granja o grid. Con la cual trabajamos con IBM y varias otras universidades del mundo, incluyendo un gran proyecto con México,
Usamos ese tipo de cómputo o computadoras con tarjetas de video gráficas que se llaman GPUs, que son rapidísimas. En vez de usar las computadoras para estar matando gente en el PlayStation, usamos esa misma tecnología para calcular moléculas rapidísimo. ¿Okay? Y entonces con ese tipo de herramientas podemos calcular para básicamente cualquier proyecto que hacemos en mi grupo decenas de miles de moléculas a la semana. Y entonces, luego que tenemos eso, tenemos software y herramientas y procesos de trabajo con los experimentales para acelerar nuestro diálogo con ellos. Una cosa que hemos descubierto es que para acelerar el proceso de descubrimiento de materiales, tienes que mezclar el trabajo del químico teórico con el trabajo del químico experimental, y el físico y el ingeniero y todo, y hablar todas las semanas. Parece muy básico eso, pero hablar cada 2 semanas o cada semana con ellos, tendido y tranquilo, ayuda a que cuando buscamos las moléculas más rápidamente tengamos diálogo con ellos. Inclusive tenemos interfaces de sitios como Tinder. Ok, porque el Tinder, ya sabes, a la derecha, ¿te gusta o no te gusta? Exacto. Y a lo mejor te gusta pero te asusta, pero al rato ya andas por ahí en una onda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hicimos un Tinder para moléculas también, donde le vas dando izquierda a derecha, no en el teléfono, sino en la página web todavía, pero lo queremos hacer en el teléfono, para aprender de lo que le interesa a nuestros colaboradores experimentales y la gente en el mundo, para acelerar el descubrimiento también. O sea, si sabemos que una molécula es fácil o difícil de hacer, o apetecible por una razón u otra, igual que en el Tinder, rápido aprendemos de los humanos. Bueno, pues ya hay un Tinder no para ligar pareja, sino para encontrar o ligar moléculas y materiales novedosos con el fin de captar de manera fácil la energía solar en nuestras azoteas. En esta búsqueda hay un proyecto llamado Frontera, en el cual participan varias instituciones mexicanas, entre ellas la Facultad de Química de la UNAM, CONACYT y la Secretaría de Energía. El problema que sigue es cómo almacenar la energía. Después del corte hablaremos de unos sorprendentes tinacos solares. Mientras tanto, vamos con el doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, a la sección Aguas con el Hacker. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Sí, gracias, Pepe. Oye, pues hoy hemos hablado de una app que se llama Tinder, que te permite ligar con una pareja, con una persona. ¿Cómo se da este proceso de encontrar el match perfecto? Bueno, Pepe, podemos hablar de objetos que están alrededor de nosotros y que podemos catalogarlos. El asunto es que catalogar lleva energía y demás. Y entonces todo, en mi opinión, se reduce a cómo buscar. Tienes que tener una serie de criterios establecidos para saber cómo buscar. Y de acuerdo a la forma en que busques, las respuestas serán poderosas o no serán poderosas, ¿sí? Y en este caso de lo que estamos hablando es que hay objetos, moléculas o personas que te están diciendo estoy disponible y tú tienes que discernir. Exactamente, pero si tú logras tener esos criterios muy bien establecidos, al final de cuentas, toda esta información que puede estar muy bien catalogada o mal catalogada, al final de cuentas te da información extra con la que puedes trabajar. La información no sirve de nada si no se puede buscar en ella. Y yo creo que los grandes programas de bases de datos, lo que importa no es la información que pueden contener, sino cómo buscar para encontrar estas relaciones ocultas que muchas veces están ahí y que no sabemos que existen, ¿no? Y cuando podemos hacer eso, entonces tenemos avance. Yo creo que eso pasa. Y ahora la información no tan solo es una posibilidad de que tú estés buscando esa información, sino que la información te está tratando de seducir. Bueno, eso es muy interesante porque ahora ya la información está más allá de que solo la buscamos nosotros, ahora nos buscan nosotros. Así es. Es muy interesante, hay que ver hasta dónde podemos llegar. ¿Y qué podemos ligar? Sí, ¿y qué podemos ligar? Ajá. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto que nos encontremos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, encendida con la revolución de la energía solar, en la que trabajan científicos mexicanos para convertir nuestras azoteas en espacios autosustentables, generadores de electricidad limpia y económica. Como de rayo, estamos de regreso en la azotea de La Oveja Eléctrica, que nos invita a captar la energía solar
desde ese tipo de espacios para almacenarla en nuestros tinacos. Esta visión muy mexicana parece salida de la antigua historieta de los supersabios, en donde unos jóvenes estudiantes imaginaban los más insólitos inventos. Y ahora nuestros supersabios están haciendo que la ficción se vuelva realidad. El investigador mexicano Alan Aspuro Guzik habla de este proyecto, de la búsqueda de moléculas y materiales para crear nuevos tipos de celdas solares y de los avances en la creación de baterías capaces de almacenar la energía del astro rey. Y en términos de celdas solares de plástico, ¿ya están en algún momento también de emoción, de que algo digas, híjoles, esto está a punto de...? Nosotros empezamos con ese proyecto y tuvimos varias cosas que hemos mejorado. Las primeras moléculas que salieron están muy difíciles de hacer. En la UNAM es el único lugar en el mundo donde la gente dijo, nos las echamos. Entonces están estos esquemas sintéticos de 12 pasos o algo así para llegar a nuestra molécula. El problema es que van a ser muy caras esas moléculas. Van a ser buenas, probablemente, pero muy caras. Entonces, las rediseñamos todo el proceso y ahora estamos haciendo moléculas muy fáciles de hacer. Entonces, esta nueva generación del proyecto Energía Limpia promete mucho porque ahora en México haremos moléculas muy sencillas, entre más sencilla, más barata, y creo que sí tendremos descubrimientos en los siguientes años. Me tendrás que volver a entrevistar cuando ya en México estén las celdas solares SolarMex, hechas con las moléculas que co-descubrimos con nuestro país. Y estas usándose en las azoteas mexicanas con un problema adicional que es cómo almacenar esta energía, porque el problema es, bueno, sí, aquí está la energía, pero el almacenamiento, precisamente por eso ustedes piensan en tinacos. Háblanos de estos dos fases, porque una cosa es saber utilizar la energía y otra es cómo la almacenas. Claro. El almacenamiento es una cosa en la que no pensamos mucho y es uno de los retos tecnológicos más importantes del siglo XXI. Nadie ahora en este mundo almacena energía a escala. La energía se produce y se tira a la basura cuando hay energía extra. Porque nadie se le ha ocurrido o ha podido hacer baterías tan grandes y poderosas como para guardar energía cuando está de día para usarla en la noche. Piensa en esto. Tu celda solar produce mucho durante el día y nada en la noche. Pero en la noche tú quieres prender la tele, tu refrigerador funciona todo el tiempo, tu aire acondicionado. En la noche, ¿qué estás haciendo? Consumiendo energía no renovable. Países como Alemania ya llegaron al problema de saturación, en el cual producen tanta energía renovable que es muy difícil balancearla con energía no renovable. Entonces, en la ecuación de la transición a la energía renovable en el mundo, el almacenamiento de energía es una cosa necesaria. ¿Okay? Entonces, también el reto de generarla, en el que estamos trabajando desde hace 10 años, se conjuntó, como hace 3 años, empezar a trabajar realmente en el reto de almacenarla. La manera de almacenar energía baratamente es usar una solución líquida donde guardas los electrolitos, en los que guardas electrones, más electrones que el otro lado, una diferencia de población de electrones, que cuando cargas la batería vas cargando de electrones a un lado de un tanque, como un tinaco, se ven como tinacos, y en el otro tanque te faltan electrones. Cuando quieres usar la batería, básicamente liberas esta diferencia de energía potencial y empiezas a sacar electrones de un lado y los metes al otro. Entonces, la pregunta que nosotros estamos haciendo aquí en Harvard, con Roy Gordon y Mike Assis, mis colaboradores, es ¿cuál es la batería más barata? Entonces, primero que nada, ¿qué líquido es el líquido más barato que puedes poner ahí? Agua. Entonces, una cosa muy importante que hemos hecho recientemente es pensar, bueno, ¿y qué moléculas orgánicas hay por ahí que podemos usar? Lo que descubrimos es que unas moléculas que se llaman quinonas, que son unas moléculas muy chistosas. ¿Qué es una quinona? Es una molécula que tiene este patrón de doble enlace de oxígeno, un doble enlace aquí y un doble enlace de oxígeno. Si no saben mucho de química, no se preocupen, vean estas O's con estas dos rayitas así, y eso es una quinona. ¿Okay? Esta quinona se llama plastoquinona y está en las plantas todo el tiempo para guardar energía, transportar energía. Entonces nos inspiramos en la biología y pensamos que esta molécula que se usa en todos los organismos biológicos tal vez sea buena para guardar energía si la naturaleza la escogió. Descubrimos una batería de energía solar sin metales. ¿Va? Descubrimos esta quinona, que es la primera generación de quinonas que tenemos. Ya estamos en la cuarta, quinta, sexta.
La primera generación se llama antraquinona disulfonato. ¿Ok? AQDS se llama nuestra molécula. 2 etapas de síntesis o algo así saliendo del petróleo. Agarras una fracción del petróleo, la tratas un poquito con ácido sulfúrico y ¡pum! Material baratísimo para tu batería. Más o menos $2 por kilogramo. 20 pesos por kilogramo de pasta que puedes poner en el agua y dura 30 años más o menos antes de que la reemplaces. Entonces, realmente este es un ejemplo cuando puedes usar computadoras trabajando con un experimento de un descubrimiento que realmente es básicamente implementable de ya. Ya hay una compañía en Europa usándola. Esta es una foto de nuestra batería de Harvard. Pero bueno, la idea entonces es usar uno de los lados de esta batería con quinones. Entonces, es un ejemplo de un éxito de la investigación acelerada, porque en meses se llegó a esta molécula y ahora ya hay compañías usándola. Estamos pensando en cómo hacerla. Y últimamente es una tecnología que va a ayudar a todo el mundo. Pues bueno, ya existen y se están usando las baterías con quinonas. En la visión del investigador mexicano Alan Aspuru Guzik, van a ayudar a todo el mundo a almacenar la energía solar y a convertir a nuestras azoteas y tinacos en espacios en donde podremos aprovechar un recurso limpio, generoso y abundante en la naturaleza y en nuestro país. Justicia poética para una cultura que siempre ha amado al sol. La obsesión por el sol aparece en artistas como la legendaria pintora Naui Olin, quien salía a pasear al sol desde temprano y lo conducía por el cielo hasta que llegaba la noche. Con los ojos enrojecidos, iba por las calles girando la cabeza porque si no el sol se caería en el abismo. La ciencia, a su manera, también persigue al sol e investiga sus secretos. En un próximo programa continuaremos conversando con Alan Aspuru Guzik sobre la diáspora mexicana en el campo de la ciencia y los proyectos para impulsar ciencia de punta en nuestro país. Pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. También para mí, don Pepe. Fíjate que a veces uno piensa la relación tan íntima que puede haber entre los nombres y las cosas. Y entonces uno se pregunta si en la palabra alucinación ya está lo alucinante. Pues mira, Pepe, no quiero parecer que estoy invitando al auditorio ovejero a consumir sustancias implicantes y peligrosas, pero sí a conocer cómo se ven bajo la luz de otro ojo, bajo una pupila tecnológica. Vamos a ver distintas drogas y vamos a alucinar sin necesidad de que cuando acabe la oveja vayamos corriendo a un centro de rehabilitación. Esto que usted ve aquí se le conoce como PCP o polvo de ángel. Esto y la ketamina inicialmente fueron desarrollados como anestésicos generales para cirugía. El PCP distorsiona las percepciones visuales y auditivas y produce sentimientos de aislamiento, disociación del medio y del propio individuo. Por esta razón, el PCP y la ketamina se conocen como anestésicos disociativos. Este objeto escultural no es más que la ketamina, sustancia con un amplio rango de efectos en humanos, incluyendo sedación, analgesia y anestesia. Se utiliza principalmente para la inducción y mantenimiento de la anestesia general, usualmente en combinación con un sedante. Imagine lo que ocurre si uno la toma solo por recreación. Estas drogas tarde o temprano le cobran la factura al cuerpo, pero nadie puede negar su tan atractiva apariencia circular tras el ojo del microscopio. La mosca eléctrica que todo lo ve, nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pepe, pues ahora nos vamos a nuestra sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, pues hoy hemos hablado de la gran energía solar en nuestras azoteas, en nuestros tinacos. Qué maravilla de visión, ¿no? No, es maravillosa. Me encantaría poder imaginarla, pero como ya no me sube muy bien el agua al tinaco, la verdad es que me cuesta trabajo. Pero me gusta pensar en el sol como esta fuente inagotable. Pienso en ese texto de George Bataille, donde habla de una economía solar que tiene que ver con darse hasta consumirse totalmente.
pero de una manera generosa y tarda rato para que se consuma. Ojalá tarde mucho más en consumirse. De mientras, gracias, rindamos tributo al señor Sol. Oye, quería hacer un sacrificio humano, Pepe, pero mira, el staff no quiso colaborar, los camarógrafos están muy necios, que no quieren prestarse a... Es una ceremonia ritual, pero bueno, vamos a hacer una canción mejor. Algo parecido. Here comes the sun, turururu, un rayo de sol, oh, oh, oh. Here comes the sun, turururu, un rayo de sol, oh, oh, oh. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. Pero hoy en mi ventana brilla el sol y todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Here comes the sun, turururu, un rayo de sol, oh, oh, oh. Here comes the sun, turururu, un rayo de sol, oh, oh, oh. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. El soldado del amor que en esta guerra entre tú y yo cada noche caigo herido por el sol. Here comes the sun, turururu, un rayo de sol, oh, oh, oh. Here comes the sun, turururu, un rayo de sol, oh, oh, oh. Querido Fernando Rivera Calderón, llegamos al final de esta emisión, pero los esperamos en la próxima, en este programa de La Oveja Eléctrica, que será encendida algún día por la energía solar. Yeah.